Hola a todos, el día de hoy despertaremos nuestro instinto por la aventura y el descubrimiento. Viajaremos a las inhóspitas tierras de Afganistán, conoceremos al hombre que viajó desde África hasta China y a un hombre que sin salir viajó a los confines mismos del descubrimiento. Descúbrelo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Les doy la bienvenida, soy Fermín Begueriz. Y Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Bueno, para todos aquellos que nos ven en YouTube, les agradeceríamos mucho si nos pueden dar like, suscribirse, darle a la campanita. Eso nos ayuda y de esta manera también ustedes pueden estar en contacto con todo el contenido nuevo que tengamos para ustedes cada semana. Ahora sí, sin más preámbulo. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo muy bien. Muchas gracias. Ahora aquí Todo muy desde la bien. distancia en este podcast digital. Hola, Guilen, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado porque ya después de varias pruebas, este nuevo formato parece ser que ya le estamos agarrando y está saliendo mejor el video, el audio. Entonces, todavía ténganos Sí, paciencia con cualquier detallitos que escuchen, pero como siempre, el contenido no vamos a quedar de verles nada. exactamente. Y además, hoy nos toca un tema muy interesante a tratar. ¿Leer o viajar? ¿Qué dicen ustedes? Pues miren, leer o viajar creo que es algo que cualquiera, o sea, es una decisión que puedes hacer o que a todo mundo se puede enfrentar en su vida, ¿no? Y creo que leer también es algo accesible. ¿Ustedes qué piensan, Guilen? Pues yo creo que se tienen que complementar. Claro, Que obviamente viajar es algo muy padre, todo el mundo lo disfruta, pero no se disfruta igual si vas sin el conocimiento, ¿no? Y eso es algo que solo puedes adquirir de primera mano a través de los libros, de la teoría. exactamente. Pero los libros por sí mismos se quedan cortos si no los llevas a la vida. Entonces creo que Justo. hoy tenemos unos ejemplos bastante claros, ¿no? Sí, De oigo, cómo abordar estos dos puntos de vista. justo. Pues miren, si me permiten darles una intro para ustedes dos que traten este tema también. Vamos a ir con Marco Polo. Yo creo que todos lo conocemos como un gran explorador. Entonces, veamos a Marco Polo imaginemos a Marco Polo en un viaje al continente asiático, que es algo completamente extraño para un europeo de esa época. Y Marco Polo, tuvo que permanecer en un año en el montañoso Afganistán. Afganistán es muy conocido por digamos, por ser un lugar de muchas montañas, hay minas con minerales muy, muy interesantes. Y durante este tiempo, el famoso comerciante y explorador Marco Polo, él conoció esta remota región, que es también, no solamente es conocido por sus montañas, sino es también muy conocido por este intercambio tupido de culturas, ¿no? Este encuentro, estás a la mitad de Oriente y a la mitad de Oriente y a la mitad de Occidente. Entonces había ya un flujo de ideas, las rutas de la seda pues propiciaron muchísimo eso. Y antes de Marco Polo ya llegó en un momento en que la ruta de la seda pues ya estaba más o menos establecida, ¿no? Recordemos que la ruta de la seda pues no era tal cual así como tú veías el caminito y decía Beijing y Barcelona, pues no, no decía realmente eso, pero eran rutas que se iban conociendo. Por más de 6.000 años, a- habíamos mencionado que Afganistán es muy interesante como es un lugar montañoso, hay minerales pues, valiosos. Entonces, por más de 6.000 años, el lapislázuli, mejor que el de mejor calidad, había sido extraído de estas montañas de Afganistán. Y es debido a la escasez que había, así como el particular color azul de este mineral, que llegó a ser incluso más costoso que el oro. Wow. Civilizaciones en... Sí, sí, sí. Incluso más, o sea, sí tuvo su periodo de mucho auge y se utilizaba como manera de intercambio en algunas civilizaciones. En civilizaciones enteras como Sumeria, Egipto y Persia,
Entre otras, ellos atesoraron muchísimo esta piedra valiosa, el lapislázuli. No se consideraba preciosa, pero sí semipreciosa. Y se le atribuye estas civilizaciones siempre le atribuyeron un significado profundo y sobrenatural en algunos casos. En la antigua Sumeria, Inanna era conocida como la divinidad del amor, poseía el lapislázuli como una insignia de su rango divino. Entonces, a la hora de que se veía una imagen de Inanna, pues el lapislázuli decía, esta es una imagen de un personaje divino, y al final también divinidad del amor. En el antiguo Egipto, los faraones también y sacerdotes favorecían este mineral y lo incorporaron como un elemento mortuorio y religioso, tal y como lo demuestra el sarcófago más conocido del antiguo Egipto, el sarcófago de Tutankamón. El sarcófago de Tutankamón tiene pues elementos de lapislázuli claros en toda la pieza, ¿no? En el antiguo Egipto, y ahora también en el antiguo Egipto, la diosa Mat, que era deidad egipcia de la verdad, también tenía este lapislázuli como un color identitario, o que le daba una identidad. Asimismo, ahora vamos a Persia. Dentro de la poesía y el arte miniatura persa, en Persia son muy conocidos también por este arte de pinturas miniatura, se utilizó el lapislázuli como una manera de decorar escritos, ¿no? Entonces el mineral lapislázuli se podía ver en papel también, y para decorar poesías tan conocidas como Poemas de Amor de Leila y Majnun, que Guilén, me acuerdo que tú hiciste un artículo sobre eso, sobre una banda de rock. Sí, de la relación que existe entre la leyenda de Leila y Majnun. Exacto. Con Eric Clapton cuando hizo la canción de Laila. Exacto. Que tiene muchísimo. De hecho, para los que nos estén escuchando ya llegaron a esta parte. Recuérdenlo o pónganle pausa al podcast y váyanse a compas-historia.com y ahí van a encontrar el artículo el link, exactamente. Y pues bueno, justo volviendo en ese tema, ¿no? Que se utilizaba mucho en la poesía para, digamos, dibujar estas miniaturas, el lapislázuli. Pues eran poesías también de amor, ¿no? O sea, en antigua Sumeria el lapislázuli era reconocido como para una manera de representar a la deidad del amor. En Persia era para decorar poesías de amor, ¿no? Entonces, en este caso el Laila y Majnun fue una historia de amor virgen que nunca fue consumado, pero que es narrada y por el afamado poeta Nesami Ganjavi, él es poeta persa. Entonces, aquí tenemos dos elementos que representaron el lapislázuli durante toda la historia, ¿no? El amor y la verdad. El amor y la verdad son dos conceptos que lo han acompañado no por el mineral en sí mismo, ¿no? Sino por el color y el significado que le daban las civilizaciones a este color azul. Y no solamente nos quedemos en el pasado. Vamos ahora con la escritora Rebecca Solnit. Rebecca Solnit, ella también utilizó el azul a manera descriptiva. ¿Y cómo lo usa? Diciendo, el color azul es ese extremo del espectro visible, ¿no? Es a su vez el color del horizonte. ¿Cuántas veces no hemos visto en algún campo abierto, ¿no? El horizonte, que puede ser, pues, son distintos grados de azul que se van viendo. Finalmente, el azul es algo lejano, representa algo lejano y por alcanzar. Es el color de esa distancia, el color de esa emoción que te genera ver una distancia tan lejana. Y el color de la ya visto desde el aquí, y el color del lugar donde aún no se está. Así lo representa y así lo emite esta escritora Rebecca Solnit. Ese azul, muy poético, por lo tanto, como de el cielo que no alcanzas, ¿no? Exacto. Lo puedo ver, pero no lo puedo tocar. Entonces, exacto, como el azul le dio significado, este significado poético. Rebecca en la escritura, también en lo divino, le dio otro significado. Entonces, el azul, por lo tanto, es un color que ha servido para representar todo esto en palabras de una manera muy sencilla, aquello lo que el hombre no puede alcanzar, ¿no? O desea alcanzar, pero una vez que lo tiene entre manos, cree que ya, o sea, se le escapa, ¿no? Se le escurre de los dedos. Entonces siempre lo invita a ir por más.
a alcanzar el siguiente horizonte, a alcanzar el siguiente destino, a alcanzar la siguiente barrera del conocimiento. Entonces yo creo que con esto enmarcado desde el azul, ¿no? En este sentido un tanto poético, pues podríamos empezar a abordar cuáles son esos azules, esos destinos, eso que tenemos por alcanzar, bien sea desde las páginas de un libro o desde digamos, un boleto a un viaje you name it, a donde quieras, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será eso que nos invita y qué es eso que nos despierta internamente a seguir descubriendo? Esteban, Pues, ¿tú mira, qué dices? vas, Esteban. Yo, bueno. Pues yo les quiero contar la historia de Immanuel Kant, que es uno de los filósofos más importantes en la historia de la filosofía occidental y sin lugar a duda el más importante de toda la modernidad. Se le considera así porque su filosofía fue un parteaguas para todo el pensamiento occidental. Porque tocó todos los temas a lo largo en su filosofía, en sus libros, tocó todos los temas de la filosofía. Puso preguntas en la mesa que no se pueden evadir. Después de él, hay temas que no se pueden resolver si no se remite a Kant, ya sea para aceptar lo que dice o ponerse en contra de él. Pero es ineludible. Es por eso uno de los filósofos más importantes. Entonces, antes de decirles un poco de su vida y qué tiene que ver con los viajes, les voy a contar un poco de su filosofía para que comprendamos un poco la importancia que tiene este gran filósofo, ¿no? Él fue uno de los que inventó incluso ciertas materias que ahorita conocemos con normalidad, como la antropología. Él fue el que le dio el nombre a esa materia. Él siempre tuvo el interés por conocer, por aprender más de todo, y estuvo dando clases en la universidad, y en su interés por enseñar, por aprender, empezó a crear materias, como quiero una materia que hable sobre las personas, y entonces él fundó la clase de antropología y fue el primero en dar clases de lo mismo. Geografía física también, la geografía como la que tenemos ahora en secundaria, primaria, eso. Él fue de los primeros en dar temas de ese tipo, o sea, temas que ahorita conocemos con normalidad y tan diversos, ¿no? Pero, ¿cómo se dice? Algo muy importante es que toca temas de física, matemáticas, ética, política, religión, estética, filosófica, entre muchas otras cosas. De hecho, hay una tesis que dice que todas sus obras, o sea, aunque sus obras tienen temas particulares, la religión, el conocimiento, la ética, todas sus obras son una antropología completamente, porque todas buscan resolver la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es esta cosa que se puede preguntar y puede conocer? Es algo muy interesante. Fue el que dio el inicio al idealismo alemán, que es un movimiento muy importante del cual salieron pensadores como Hegel, Schelling, que lo que buscan es plantear al hombre ante el mundo. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo conoce? Cosas que después todos se tuvieron que preguntar a partir de lo que hizo Kant. Y bueno, su filosofía es muy importante, como ya decía, pero hay un contraste impresionante de su filosofía que desde que él empezó, fue conocida a lo largo de Europa con su vida, ya que Kant nació, creció y murió en el pueblo de Königsberg, un pequeño pueblo en Prusia que de hecho nació con Kant. No era un gran puerto, no era un pueblito, y justo coincidió que cuando Kant nació, también Königsberg empezó a crecer, empezó a ser un gran puerto, una gran ciudad al que llegaban libros, mercaderes de todos lados de Europa, incluso de América. Eso es muy importante porque
Kant desde pequeño fue muy importante, resaltó mucho por su conocimiento, por su habilidad para aprender. De hecho, incluso fue becado, era una familia grande y pobre, y fue becado por uno de sus profesores para asistir a la universidad, lo cual le dio la oportunidad de aprender, cosa que sus hermanos no tuvieron. Pero incluso en algún momento tuvo que dejar de la universidad y dar clases particulares para poderse pagar después la universidad. La logró terminar años después y empezó una vida académica. Y no fue sino hasta los 51 años, ya grande, que tuvo la fama de ser el profesor que tiene ahora, que escribió su libro más importante, que con el que comienza la etapa más importante de su vida, que es la etapa crítica. Y escribió justo el libro que se titula La crítica de la razón pura. ¿De qué trata? Que no es el libro, aquí está, no es un libro pequeño. Aquí está. Lo que trata la crítica de la razón pura, con el que inicia el periodo crítico, es el conocimiento. En este libro de 600 páginas nos explica cómo conocemos. Pero algo muy importante es que después de ahí define cómo es el conocimiento o cómo se piensa que se da el conocimiento. Incluso se sigue afectando a las neurociencias de hoy en día, porque nos hace ver que pone la pregunta de si realmente conocemos lo que vemos. Por ejemplo, él divide que hay dos planos: el mundo fenoménico, del fenómeno, donde son las cosas como las percibimos, los fenómenos, lo que aparece, y dice está el mundo neuménico, que es algo que no sabemos nada de él, pero que está atrás, ¿no? Es como si viéramos, nosotros solo podemos percibir ciertas cosas, pero nosotros las percibimos como humanos. No sabemos cómo las perciben los animales realmente, no sabemos cómo las perciben otros humanos. Si hubiera vida inteligente en otro lado, ¿cómo lo percibiría? Entonces hace la pregunta si realmente nosotros conocemos todos de manera igual y que hay una cosa objetiva, una taza a la que accedemos directamente, o más bien yo siento que hay una taza y yo siento que esta taza es blanca, pero quizá mi blanco no es el mismo blanco que ve Gillen o ve Fermín, no este sabor no es el mismo. O sea, todas esas cosas de la percepción quedan ahí pues en duda, y es algo que después continuó con toda la filosofía posterior, y todavía actualmente en la filosofía y en las neurociencias, pues incluso en las ciencias no solo cognitivas, ¿no? En la física, química, pues luego está ese problema si en verdad conocemos la realidad tal cual es, o en verdad solo conocemos cómo se nos aparece a nosotros y no conocemos qué hay detrás, ¿no? Eso es algo muy interesante. Las limitaciones, ¿no?, que tenemos como humanos en el conocer. Justamente, sí. Y algo muy importante, por ejemplo, con este libro, Kant retoma y logra sintetizar las dos grandes posturas que había tenido la filosofía hasta el momento: el empirismo, que decía solo podemos conocer lo que nos dan los sentidos y no hay más, sí. No hay Dios, no hay alma, no hay nada, porque eso no podemos tener una sensación. Y el racionalismo, que es todo sale a partir de nuestra mente y somos espíritus encerrados en un cuerpo como una prisión. Entonces nosotros solo somos más bien el alma y debemos de buscar solo cosas espirituales, cosas del alma. Y Kant dice, no, son las dos, ¿no? Hay conocimiento, todo el conocimiento empieza por los sentidos, pero hay cosas que conocemos sin los sentidos, ¿no? Eso es una frase muy famosa del prólogo de la crítica. Después de este libro empezó, y es el método crítico, que es justo poner entre paréntesis ciertas limitaciones. Hay cosas que no puedo conocer, pero está bien. Hay cosas que sí puedo conocer. Y entonces ese es el método crítico, y empieza la razón práctica también. ¿Qué pasa con la ética, con la libertad, Dios? Todas estas cosas que no puedo conocer empíricamente, pero que tengo cierta percepción de ella, ¿no? Como yo creo que soy libre, tengo percepción de la libertad, pero no la puedo agarrar, no es algo como
a la que tenga No es acceso. tangible Entonces, como tal. no es tangible. Entonces, según eso, no hay libertad o no sé si hay libertad y entonces todo está determinado. Entonces, ahí viene la crítica a la razón práctica. Y también está la crítica del juicio, que libro es muy importante porque fue el que más influyó en el romanticismo, que habla en sí de no solo de cómo, no es el juicio de cómo juzgar a las personas, pero habla de un juicio que es justo lo que conecta a estas cosas inmateriales, a lo noménico que no podemos conocer y lo fenoménico que sí podemos conocer. Pero influyó en el romanticismo, en los pintores, en los poetas del romanticismo fue muy importante porque para explicar esto, habla de lo estético, de lo sublime, de lo bello, Sí. y es, igual tiene cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, los libros posteriores, aunque no llevan el título de crítica, no hay crítica de la religión, no hay crítica de la política, pero sí tienen este tinte crítico. O sea, este límite a donde la razón puede llegar. Por ejemplo, tiene su libro La religión dentro de los límites de la mera razón, que no apuesta Ujú. por un gnosticismo. O sea, sí habla de la religión y habla de la religión, las religiones históricas les llama, como puede ser el budismo, el cristianismo y cualquier otra religión, y la religión judía y la religión de la razón. ¿Cuál sería una religión de la razón? Por la razón. Es como que la razón diga, esta sería la mejor religión, ¿por qué? Y la va comparando con las distintas religiones, ¿no? Es como, ¿cuál de todas las religiones históricas podría ser una religión, es compatible con una religión, de De la De la la razón, ¿no? razón. razón. Y Muy a es la Revolución igual, pues Francesa, ¿no? sigue Me su suena. método. Sí, Pues de hecho Kant justo. vivió en esos momentos, o sea, él tenía una gran, ilusión, por así decirlo, con la Revolución Francesa y en sí no tanto con la Revolución Francesa, sino más bien con la Ilustración, ¿no? Tiene un pequeño texto que es que la respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Que es un artículo de periódico donde justo dice que la Ilustración es este tener la mayoría de edad para poder nosotros distinguir este por nosotros mismos cuál es un verdadero pensamiento. Y ahí viene una frase que es muy famosa en la filosofía, que es en latín, sapere aude, ¿no? Que es atrévete a pensar por ti mismo. El verdadero ilustrado no es solo el hombre de esta fecha histórica, sino es aquel que se atreve a reflexionar, poner en duda las cosas y pensar por sí mismo. Ese es el hombre ilustrado. Y es esa mayoría de edad. Cuando no quieres pensar por ti mismo y haces lo que te dicen que hagas, no eres mayor de edad, eres como un niño. Es, es- Ujú. es un pequeño texto de 5 páginas que cualquiera podría leer, pero les podría gustar, ¿no? Recomendación, ¿no? Ok. No, está muy excelente esto. Y pues nada más, pues algo interesante es si Kant, sin salir nunca de su pueblo, pequeño lugar, como decía, era un puerto donde llegaba de todo, libros, cultura, había marineros, había de todo. Kant nunca dejó de informarse. Él, aunque nunca salió de ahí y creo que no habló otro idioma más que alemán Alemán. y latín y griego, estaba informado de lo que pasaba en todo el mundo. De hecho, tiene un pequeño libro que es Antropología en sentido práctico. Y son las clases que él dictaba de antropología, donde habla incluso del carácter de los franceses, de los ingleses, cómo son físicamente. Sin haber salido. Conocía Ujú. gente sin haber salido, pero Claro. si llegaban, había marineros, había gente importante y él los invitaba, comía con ellos. Empezó a tener un gran renombre, incluso nunca salió de Königsberg, aunque lo invitaron a otras ciudades también alemanas a dar clases, incluso universidades más importantes que la de Königsberg, porque Königsberg decía es como un pueblo. Y él le dio esa importancia a Königsberg porque nunca se fue de ahí y entonces la gente, es como si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? La La mamá, gente sí. empezó a ir con Kant A a, Königsberg. a estudiar, ¿no?
Y pues sí está, por ejemplo, les decía, este libro de antropología en sentido práctico, de geografía, por ejemplo, también está informado de lo que había en Egipto, los descubrimientos que se estaban haciendo en Egipto, el nuevo mundo en América que había allá, que había en Inglaterra, conocía todo eso, ¿no? Claro. Y ya por último, para terminar, que hable Gillen, pues es como dos cositas más Sí. de Kant, ¿no? O bueno, una de Kant y otra, una pregunta para abrir esto, ¿no? Pues nada más una anécdota de Kant que marca así como su carácter tan metódico y estricto que se ve en toda su obra, que son, por ejemplo, una anécdota que dicen que Königsberg ajustaba todo su reloj con Kant, porque él siempre a la misma hora, sin importar cuál fuera el clima, salía a dar un paseo a las 3:30 y a recorrer siempre los mismos lugares y tardaba exactamente lo mismo. Entonces, la anécdota es como la gente veía pasar a Kant y es como, ah, ya es la hora, y entonces ajustaba sus relojes, ¿no? El reloj de Kant. Increíble. Él era el reloj de la ciudad, ¿no? No, y lo que dices es Y... muy interesante. Porque, lo que dices es muy interesante porque es justo Kant, bueno, a mí lo que me refleja es Kant sin salir, ¿no? Él tal vez no ahondó en el conocimiento físico de los lugares, pero sí ahondó en límites del conocimiento en sí mismo, ¿no? O sea, en el simple hecho de, digamos, yo creo que hay dos tipos de viajes, ¿no? Hay un viaje intelectual, ahí está ese viaje intelectual que te reta y te hace ir por el siguiente horizonte, ¿no? O te lo muestra y dices, ¿sabes qué? Voy por allá. Y investigas, teorizas, generas conocimiento y eso es algo que va sumando a más viajeros, podríamos decir, del conocimiento. Eso yo creo que es por un lado, ¿no? Y luego tenemos otro caso que es conocimiento físico de lugares que te invita o sea, es como más, podríamos decir en ese sentido, eh, pues sí, práctico. físico, práctico, que te invita a decir, a tratar de entender. Y es también ahí un reto intelectual. Sí, de hecho, creo que, o sea, Kant es un lado de este ejemplo de una persona totalmente metódica que nunca salió, que todo fue reflexionado, que se informó por medio de la lectura, por medio de la gente que venía a él a preguntarle y a informarle lo que sucedía afuera. Y ahora yo les voy a platicar de el otro extremo de una persona que simplemente no se pudo quedar quieta en toda su vida. Así como Kant Sí. no salía de Königsberg, esta persona que les voy a platicar viajó para todos lados. Él es... Tú mencionabas hace ratito, Fermín, a Marco Polo. Y Marco Polo es uno de los viajeros más conocidos y todo el mundo sabe que sale de Venecia y que llega a China, que de hecho eso es algo que no está al 100% comprobado, pero es una bonita anécdota que haya llegado hasta la corte de Kublai Khan y todo este mundo maravilloso, exótico, ¿no? Bueno, pero les voy a contar de alguien que sí lo hizo y que está comprobadísimo que lo hizo. Y probablemente es el explorador más grande de toda la historia. El número 1. Y todo empezó subiéndose un burrito. Ibn Battuta nació en Tánger, que es el actual Marruecos, en 1325. A los 21 años decidió completar su Hajj. Tú me dirás, Fermín, si es la pronunciación correcta, pero es la peregrinación musulmana a la Meca. La Hajj, ajá. La Hajj. Sí. Partió solo y 29 años después regresó a casa habiendo recorrido más de 40 naciones de la actualidad, a menudo corriendo peligros extremos, navegando por mares lejanos, cruzando desiertos en caravanas de camellos y junglas a pie. Todo esto comenzó cuando en Tánger se subió un burro. La ruta a través del norte de África lo enfrentó a terrenos accidentados, infestados de bandidos y a fiebres, imagínense la enfermedad que podía haber en esa época, ¿no? A fiebres tan severas que tuvo que atarse a la silla para no colapsar, para poder seguir avanzando. Porque pues, si no, imagínense, no te puedes caer a la mitad del desierto porque te dio una fiebre. Tienes que seguir avanzando esperando lo mejor. Cuando finalmente llegó a Egipto, decidió detenerse a estudiar Derecho Islámico.
Esto es bien importante porque él tenía una intención intelectual de descubrimiento. Por eso se subió en un burro y se ató a él para llegar hasta Egipto, que era el lugar donde él podía recibir esta educación. Sí. Recorrió Alejandría y el Cairo, y ahí es donde empezó a maravillarse con la belleza. Era un esplendor que nunca había visto antes. De ahí continuó hacia la Meca, que era el objetivo de su viaje. Y ahí decidió que en lugar de regresar iba a recorrer todo el mundo musulmán. Que recuerden que el mundo musulmán en esta época era gigantesco, no crean que es así un par de beduinos en el desierto. O sea, esto cruza todo el norte de África, todo Medio Oriente y se va a meter hasta la India, incluso puede llegar hasta Indonesia, todo este mundo musulmán, ¿no? Y hasta estaba en España, al sur de España. Exacto, estaba... Bueno, a este mundo se le llamaba Dar al-Islam. Y según él, tal como un pájaro, lo había inspirado en Egipto durante un sueño para que viajara, ¿no? Por este lugar. Entonces se unió a una caravana y recorrió Persia e Irak hasta el norte, en el actual Azerbaiyán, ahí por el mar Caspio. Tras volver a la Meca, porque pues, la idea era siempre regresar, ¿no? Cruzó a Yemen y de ahí el Cuerno de África hasta la ciudad somalí de Mogadiscio. Continuó su exploración por las costas de Kenia. Vamos a seguir bajando hacia el sur. Hasta Tanzania. Wow. Incluso se dice que llegó a las lejanas islas de Zanzíbar. Eso ya es Marruecos. Que diga Madagascar. Que está llegando casi al sur de África ya. De ahí decidió viajar a la India. Visitando en su ruta Constantinopla. Para darse una buena vuelta. Sí. Entonces va desde Zanzíbar. Regresa hasta Constantinopla. Y de ahí se va a la India. Imagínense lo que es eso. Pasa por el Mar Negro, por los dominios de la Horda de Oro de Uzbek y cruza las estepas euroasiáticas hasta llegar, pasando por Afganistán, al Hindu Kush, que es esta parte ya de la parte india musulmana. Sí. En Delhi obtuvo un empleo como juez con Muhammad Tughlaq, que era un poderoso sultán islámico. Tras varios años a su servicio, partió como embajador ante la corte mongola en China, que es todo este periodo de los khanes ya en Xanadu. Sí. Pero lo asaltaron unos rebeldes hindúes. Acuérdense que pues, en India existe este conflicto religioso entre musulmanes e hindúes. Hinduistas. Y los hinduistas lo agarran en el camino y lo dejan con nada más sus pantalones. Ibn Battuta se las arregló para llegar al puerto de Calcuta, pero en la víspera de salir hacia China, los barcos fueron hundidos por una tormenta. Wow. Varado completamente solo, deshonrado y con miedo de regresar e enfrentar la ira del sultán, porque fallar había sido su culpa. No había manera de explicarle a un sultán la situación, ¿no? Entonces decide viajar al sur, hacia el archipiélago de las Maldivas, que son estas islas al sur de India. Ahí permaneció un año hasta que una pelea con el gobernante lo impulsó a reanudar su viaje a China. Pasa por Sri Lanka, la isla grande al sur de India, y ahí aborda una serie de barcos mercantes que lo van llevando por todo el sureste asiático hasta llegar al puerto chino de Quanzhou. Ahí empieza refugiándose en todos estos lugares, en las comunidades musulmanas, hasta que finalmente llega a Beijing. Imagínense toda la vuelta que dio. No, desde Marruecos a Beijing, o sea, ya tenemos todo. Y no en avión. Sí, o sea, pasando por todos estos lugares empezando llenos empezando en burro, son lugares con piratas, con asaltacaminos, con guerras religiosas, con soldados, con todo lo que quieras. Tras llegar al límite del mundo conocido, decidió volver a su lugar en Marruecos. A su regreso, descubre que sus padres ya habían muerto. Y entonces emprendió otra excursión. Ahora al Andalus, en España. Y posteriormente, por el Sahara, baja hacia Timbuktu, el corazón del Imperio de Mali. Que no se imaginen Timbuktu como este lugar lejano que la gente utiliza para decir cualquier lugar. No, esta era una señora ciudad que controlaba esa región de África. E incluso se cree que la persona más rica del mundo en la historia fue Massa Musa, uno de los reyes del Imperio de Mali, y vivió en Timbuktu.
Sí, tenían las reservas Este lugar de es oro importante. más grandes que había en ese tiempo. Ajá. Eran reservas de oro enormes. Enormes. Bueno, pues ahí fue a dar. Finalmente volvió a Marruecos para siempre en 1354. Y ahí le dictó todas estas aventuras a un escritor llamado Ibn Husay. El resultado fue Rila, es decir, viajes. ¿Sí se dice así? Espero que sí. Sí. En donde nos narra las aventuras que les acabo de contar, sus 4 peregrinaciones a la Meca, cómo se casó y cómo se divorció varias ocasiones, cómo pisó tierras cristianas en Cerdeña, que era parte de la corona de Aragón, y Constantinopla, Claro. capital del Imperio Bizantino, y cómo pisó todo el mundo del Islam, incluso llegó a las tierras lejanas de los canatos en China, Sí. tal y como lo había Qué locura. vaticinado en sueños un pájaro en Egipto. Entonces, este explorador es, de hecho eso que les acabo de platicar es el primer explorador que se abordó en Compass en una serie llamada La Saga de la Exploración, que les recomiendo muchísimo que la lean, Sí. en la cual se habla de todos estos exploradores que viajaron por el mundo, rompiendo las barreras, encontrando lugares inimaginados. Es súper recomendable que vayan y lean los artículos. Pero volviendo al episodio de hoy, creo que este es tal cual la otra cara de la moneda. Es una persona que no se quedó quieta y que fue a buscar siempre más y más y más y más, pero que siempre estuvo basado en algo importante, que era conocer más de su propia cultura. Él era de Tánger. Sí, viajó por todo el mundo del Islam. Ajá, pero viajó por todo el mundo del Islam con la intención primero de conocer su propia religión y luego de conocer lo que eso significaba para todo este mundo. Y de ahí cómo eso se relacionaba con otras culturas. Por eso llegó a India, por eso llegó a Zanzíbar, por eso llegó a China. Entonces, Sí, claro. por un lado tiene estas personas que no se detienen en cuanto a caminar, y por el otro tienes estas personas como Kant que no se detienen en cuanto a pensar, e investigar y reflexionar. Entonces, Sí. creo que son muy buenos ejemplos de cómo, motivados por el afán de conocimiento, tenemos que estar siempre buscando ese siguiente horizonte azul que mencionabas, Fermín. Justamente. No nos podemos quedar quietos. Justamente, y te digo, son como, o sea, el ir a un lugar es una manera, digamos, inmediata de decir, tengo que entender este lugar. Tengo que entender porque ya me estoy relacionando con el lugar, ¿no? Y a la hora de relacionarme con el lugar, me estoy relacionando con tradiciones, ideas, culturas. Que si no entiendo, pues nada más, pues más bien, ni voy a disfrutar de entrada, no voy a disfrutar porque no entiendo. Y pues también o sea, no te enriqueces de la misma manera. O sea, no enriqueces tu panorama, tu visión, que es lo mismo que sucede yo creo que, o sea, sucede en el pensamiento, ¿no? No es inmediato porque no estás precisamente en un lugar, pero sí es como, podríamos dejar, muy al siglo XXI, ¿no? Un link que te lleva a otro link, que te lleva a otro link, que te lleva a otro link, ¿no? Exacto. Como Wikipedia. Exacto, y es también una manera, más bien, yo creo que si vas a viajar, la parte teórica es fundamental porque te nutre y te permite experimentar el lugar desde otro nivel, desde otra perspectiva. Entonces yo creo que son dos cosas que sí, para mí sí van muy, muy de la mano, leer y viajar. Sí. Para ti, Esteban, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí van de la mano, justo porque si, como decías, ¿no? No conoces y solo viajas, no vas a entender muchas cosas, ¿no? Porque por ejemplo, ir a un museo, o no necesariamente un museo, a alguna ciudad, sin conocer su historia no sabes quizá la importancia que tiene ese lugar. Y para ti puede ser una ciudad, has visto una ciudad, has visto todas, ¿no? Hay edificios, quizá hay monumentos, hay casas, y ya, ¿no? Lo mismo hay en mi ciudad, ¿para qué voy a otra a verla, ¿no? Pero es que quizá esa ciudad tiene sus detalles, ¿no? O incluso tu misma ciudad, hay muchas personas que no se interesan por conocer la historia de donde viven y por eso
no les atrae porque ni siquiera saben qué es lo que ha vivido ese lugar, ese pueblo, esa ciudad. Aquí en la Ciudad de México también tiene mucha historia, pero no sé si todos conozcan este, la historia, por ejemplo, de los monumentos de la Revolución. Hay ciertas calles muy importantes aquí en la Ciudad de México, o incluso los nombres que tienen, ¿no? No se diga Europa, también todo está lleno de esta cultura y dependiendo cada país, cada lugar, ¿no? Entonces, Sí. si no conoces, vas y pues es como ver lo mismo una y otra vez, ¿no? Ahorita recordaba, por ejemplo, un filósofo, no recuerdo ahorita el nombre, que él se preguntaba, ¿no? ¿Quién conoce más? Él decía, ¿quién conoce más París, ¿no? Aquel hombre que nunca ha ido, pero conoce de memoria los mapas, las calles, los horarios y todo, porque todo lo ha leído en una enciclopedia, o aquel hombre que no conoce la geografía del lugar, no conoce las calles, pero ha ido, se ha dormido en las calles, ha comido en los restaurantes, ha estado con las personas platicando ahí. ¿Quién conoce más París, no? Preguntaba. Este sujeto que ha vivido en París, que ha vivido París, aunque no tiene este contexto intelectual, o aquel hombre que no ha vivido, pero solo tiene la información, ¿no? Yo creo que es un poco de las dos lo que ayuda a conocer realmente el lugar. Pero no sé, ¿qué opinas? Y ahorita No, sí. que mencionabas, Esteban, lo de conocer el lugar de donde eres, creo que eso es importantísimo porque te sirve de comparación. De referencia. No necesariamente cuál es mejor o peor, simplemente de contraste. Ujú. Lo mencionábamos en el episodio de palabras, de todas estas, de cómo los topónimos y la etimología de los lugares sirve para empezar a rascarle a la historia del lugar de donde eres. Una vez que tienes ese conocimiento, que sabes la razón de ser de tu cultura, de por qué funcionan así las cosas, de por qué se piensa bajo ciertos estándares o bajo ciertos paradigmas en tu cultura, ese, esa idea que ahora tienes la puedes ir a contrastar contra lo que piensan en otro lugar. Y ese puente que construyes es lo que enriquece la experiencia, porque ir a otro lugar a tratar de vivir lo mismo que vives es como si no hubieras ido. Exactamente. Igual que antes de irte a, no sé, si vamos a irnos a lugares extremos, así, si somos de México y queremos contraponer completamente la cultura, vamos a ir a Japón. Bueno, pues antes de ir a Japón, tienes que entender bien la cultura en México, por lo menos en tu región. Luego leer un poco sobre la historia de Japón y empezar a entender exactamente qué es lo que constituye la idiosincrasia del pueblo japonés. Y ahora sí, no te digo que te vuelvas el experto, simplemente que tengas una idea, que empieces a entender de su religión, de sus niveles, de su división social o de su, no sé, los periodos históricos, un poquito de su arte, sus tradiciones, un poquito de eso. Ahora sí te vas a Japón y lo vives y lo vas a vivir mucho más intensamente que si solo te hubieras ido porque sí. O sea, el hecho de que lo estés contrastando lo adereza muchísimo, hace que sea mucho más sabroso saber esas diferencias. Y una vez que lo estás condimentando con este conocimiento que ya tienes, te acaba quedando una cosa increíble, deliciosa para consumir y que no te vas a cansar y que no vas a dejar de impresionarte. Y justo eso es lo que pasa. En el momento en que agarras la primera cosa que te impresiona, te surgen más dudas y más dudas. Y sigues aprende y aprende y aprende y aprende. Que es tal cual lo que hizo Kant, tal cual lo que hizo Ibn Batuta. Siguió y siguió. Sí, es una revolvente. Incluso... Es una revolvente que te va... O sea, te va moviendo hacia adelante, hacia un nuevo destino, hacia un nuevo conocimiento, hacia una nueva manera de nutrirte. Creo que ese es como yo lo describiría. ¿Tú Esteban? Sí. Pues, es que justo estaba pensando en eso que decíamos, de conocer la cultura de un lugar, incluso históricamente puede explicar por qué la gente es como es de cierta manera, ¿no? Es como platicaba con unos profesores, no es de sorprender, por ejemplo, que cuando se descubrió América, cuando llegaron los europeos, pues España, que era un lugar donde habían vivido musulmanes, judíos y cristianos juntos durante años,
no tuvieron tanto problema con el mestizaje. O sea, llegaron y pues sí, había criollos y demás, pero pues convivieron, y no solo aquí en México, sino hasta Latinoamérica. En cambio, los ingleses, holandeses, que llegaron al norte de América, pues ellos sí eran como más, o se oponían un poco más a esa Esa mezcla de fusión. culturas, porque no, o sea, de donde venían no había eso. O sea, en Inglaterra no había judíos y musulmanes conviviendo como sin nada, porque si bien si los judíos pues fueron perseguidos, los musulmanes también, pero tenían cierta convivencia aún así y era normal para los españoles poder ver quizá a los musulmanes en el barrio, los judíos por otro lado, pero había cierta convivencia. Entonces llegar a otro lugar donde hay otra raza diferente, pues no les espantaba, ¿no? Y eso es porque, ¿entiendes? Esa cultura que tenían los españoles en ese momento explica por qué se comportan también de otro momento. Entonces también eso me parece importante conocer esta cultura de los países o de las regiones. Ayuda incluso a comprender por qué cómo va caminando, por qué va caminando de esa manera la historia. Justo. Pues sí, Sí, yo creo que totalmente. eso es, ¿no? O sea, justo, primero, tener esas ganas de conocer, informarte, y después de informarte, si tienes la oportunidad, o sea, ir y conocer el lugar de una manera en la que te nutra mucho más que si no hubieras leído. Y no dejarlo ahí, ¿no? O sea, que ese conocimiento que adquiriste en esa experiencia, pues te invite a leer de otras cosas y eso te vaya, pues se vaya generando esta revolvente que te invite a seguir persiguiendo un azul más distante, más lejano. Pues, Exacto. Guilen, Esteban, muchas gracias por este episodio. A ustedes, muchas gracias por escucharnos. Síganos leyendo. Cada martes y jueves podrán encontrar un artículo de un minuto de lectura en las noches. Y los lunes, pues hay un episodio para ustedes. No dejen de escribirnos y saludarnos por WhatsApp. Ahí ustedes podrán recibir el contenido de la semana y pues seguir leyendo un minuto y descubriendo milenios. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta Bye. luego.